Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y el día de hoy tenemos un programa especial con ocasión a los acontecimientos que se encuentran suscitándose desde el día de hoy en atención a la detención de los hermanos García. ¿Quiénes son ellos? Son dos hermanos caraqueños que fueron detenidos en Madrid por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual y elaboración y difusión de material pornográfico. En consecuencia, hablaremos acerca de estos tipos penales, de cuál es el modelo de persecución acá, en qué consisten estos delitos y todo lo que tiene que ver con el apoyo internacional que fue necesario para lograr la extradición de estos ciudadanos. Les recuerdo que este espacio está creado especialmente por Latina Medios para ti, a fin de que cada vez más estés acercándote a cada uno de los aspectos que tienen que ver con el mundo jurídico, las realidades procesales, penales, los aspectos que tienen que ver con todas y cada una de esas cosas que nos abundan en las circunstancias que nos acontecen. El tema del acoso sexual, como primer delito que analizaremos el día de hoy, tiene muchísimo que ver con esa condición en donde un perpetrador, que no necesariamente debe ser hombre, se encarga de entorpecer las actividades cotidianas de un individuo. Acosar a alguien no es más que no darle paz, no dejarle espacio, no darle tranquilidad. Y el acoso entonces podría decirse que puede ser físico o también puede ser desde el punto de vista informático a través de todo lo que son las redes sociales, los correos electrónicos, los mensajes de texto, las llamadas. Y así podemos ver que para que una persona esté acosando a otra no se requiere que físicamente se encuentre a su lado. Basta con entrar en la mente de la víctima y hacerle ver lo vulnerable que es. Y existen entonces desde ese punto de vista algunos aspectos bien interesantes en este tipo penal que vamos a analizar. ¿Qué se requiere desde el calificante del sujeto activo? Es decir, la persona que comete el acoso. Establece la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia la figura del acoso sexual, en donde se indica que una persona que ejecute acciones tendentes a entorpecer entonces la estabilidad emocional y física de un individuo, que implique hostigamiento, que implique cualquier tipo de llamadas, de mensajes y de una constante y frecuente presencia que le haga sentir al individuo ese estado de incertidumbre, ese estado de vulnerabilidad, entonces se constituye en esta modalidad. Y partiendo de ello debemos entender que cualquier persona puede cometer el delito de acoso. No se trata específicamente de que el sujeto activo sea un caballero, fuera un hombre frente a una víctima mujer por tratarse de su condición y de su género, porque también podemos darlo desde el punto de vista de una víctima que sea un hombre y en este caso el autor o la autora sea una mujer. Aquí lo importante es establecer las figuras penales a aplicar. En el caso de las mujeres que son víctimas, evidentemente la ley que las protege es la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ley que, como sabemos, fue promulgada en el año 2007 y reformada en el año 2014, pero que es el instrumento jurídico que se encuentra vigente. En este caso en particular que se está analizando y que está suscitándote con ocasión a la detención de estos sujetos en la ciudad de Madrid, España, nos vamos a dar cuenta que el tipo penal que se está invocando es este. El delito establecido en esta ley, en donde la víctima se trata de una mujer y en el caso específico se trata de múltiples víctimas, mujeres, que han sido acosadas por esta ciudadana, presuntamente, desde el punto de vista procesal, tratándolas con la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, presuntamente han sido acosadas por la ciudadana Rebeca García. ¿Qué ocurre y qué implica justamente el tema del acoso? El acoso implica la frecuencia. Cuando hablamos de que estamos acosando a alguien, significa que nos encontramos presentes en cada uno de los aspectos de su vida o por lo menos una vez al día nos hacemos notar. Acosar a alguien entonces va a significar hacerle ver que sabemos en dónde vive, en dónde trabaja, en dónde estudia, a quién frecuenta, cuáles son las placas de sus vehículos. Conocemos datos bien interesantes sobre su intimidad, tales como cuáles son sus números telefónicos, su correo electrónico, sus redes sociales, los lugares que le gusta frecuentar, sus amigos más cercanos, y esto evidentemente tiene que ver con
un ardid desde el punto de vista criminal, en donde se trata de una serie de actividades sistemáticas que son tendentes a conocer la vida de la otra persona. Yo no puedo acosar a alguien cuyo nombre no conozco, no puedo acosar a una persona que no sé dónde vive, que no sé dónde encontrármela. Puedo de repente tener una conducta que pudiera sugerir una especie de acoso cuando yo en un encuentro de pronto casual o fortuito cruzo con alguien y desde ese momento entonces comienzo a hostigarla, ¿sí? Comienzo a hacer cosas que hacen mi presencia pues molesta y comienzo a incomodar a esta persona. Esto podría calificar como hostigamiento, pero la figura de acoso ya requiere una frecuencia que va mucho más allá y en consecuencia entonces implica justamente que se trate de un ánimo de tener a esa persona constantemente vigilada. Para poder tener acceso a esos datos, evidentemente entonces se requiere, como lo he dicho, de una serie de actividades o acciones sistemáticas que nos llevan hacia el tema de conocer a esa persona, de saber qué hace, a quién frecuenta, de saber incluso cómo opina con determinadas circunstancias. Y recordemos que en un tiempo como este, en donde las redes sociales están abiertas y son una ventana para todo el público, estamos mucho más expuestos y mucho más vulnerables. El punto es, debemos restringir nuestra conducta, debemos restringir nuestra libertad de expresión. La verdad es que no. Para eso justamente existen estas normas penales que tienden a ser una forma de control social de esos individuos que puedan estar desequilibrados y que puedan tener obsesiones o fijaciones con cada uno de nosotros y que evidentemente el Estado está en el deber de garantizar que esas circunstancias no se extiendan y no se perpetúen en el tiempo. Lamentablemente, el caso que nos ocupa ha sido un caso que se ha venido perpetrando desde hace varios años. La cantidad de víctimas que han establecido haber pasado por esto aparentemente ha ocurrido durante un largo periodo de tiempo sin que las autoridades le hayan prestado la atención debida. No puedo decir que una cosa tenga que ver con la otra, pero existe actualmente en una tendencia en Netflix una serie que consiste en una historia de la vida real mediante la cual un comediante británico hace ver cómo fue acosado por una mujer. No sé si una cosa, repito, tiene que ver con la otra, pero coincidencialmente esta serie está trending a nivel mundial por esta situación y comenzaron entonces las personas que fueron víctimas de estos hermanos García a establecer a través de la red social X, antes conocida como Twitter, las denuncias ante las circunstancias que han pasado. Y como todos sabemos, a nivel del Ministerio Público, aquello que se hace mediático, aquellas denuncias que toman fuerza, llaman la atención de quien actualmente desempeña el cargo de Fiscal General de la República. Y en consecuencia, entonces, al ser una cantidad de personas que establecieron mediante la figura de la denuncia pública por redes sociales, específicamente Twitter, X, han llamado la atención de las autoridades venezolanas y se ha abierto una averiguación en contra de estos ciudadanos. No se vayan porque al regreso hablaremos justamente de todo lo que tiene que ver con el contexto de esta investigación criminal y cómo una cosa tiene que ver con la parte criminalística y otra con la parte psicológica de la afectación a la víctima, todo enmarcado en la figura penal del acoso y hostigamiento como tipo que se está investigando en estos hechos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de este caso que ha conmocionado a nuestro país y que se trata de estos dos hermanos que se dieron a la tarea de acosar a múltiples víctimas a quienes les hacían videos acerca de su ubicación, les hacían saber que conocían sus movimientos, les tomaban fotos en algunos casos, les enviaban una cantidad increíble de correos electrónicos y de mensajes y además
abordaban también, según se conoce, presuntamente a niños en baños públicos para hacer contenido pornográfico desde lo que es la intimidad propia de un pequeño infante que está en un baño público. Todo esto ha traído a colación justamente el llamado de atención de las autoridades nacionales, quienes han solicitado presuntamente la extradición de estos ciudadanos, quienes se encuentran o se encontraban en España y fueron sorprendidos por las autoridades en un local comercial, en donde evidentemente ante este requerimiento jurisdiccional pues pasaron a su aprehensión. Hablamos en el segmento pasado acerca del acoso, de esa condición entonces mediante la cual yo hago de tu vida un infierno, mediante el cual te dejo ver que no existirá lugar al cual yo no tenga acceso, que no existirá obstáculo, reja, alguna puerta que impida que yo la vulnere o que pueda acceder a ti. O peor aún, desde el punto de vista digital, que no tendrás la tranquilidad de poder abrir tu correo electrónico sin que aparezca una cantidad increíble de mensajes en donde, por demás perturbador, te estoy indicando que te observo, que te vigilo, que vas a hacer para mí, que tengo control sobre tu vida, te puedo amenazar incluso de muerte. Y hay una serie de cosas que van acá con el componente psicológico bien interesantes de analizar. Imagine usted que está siendo acosado o acosada por una persona quien le indica que sabe en dónde se encuentra, que sabe qué lugares frecuenta, que hasta le pueden mandar fotos de sus familiares, de su mascota, de su vehículo, es decir, le demuestra que lo tiene vigilado o vigilada en diferentes momentos de su vida y que en consecuencia usted siente la vulnerabilidad del ataque. Fíjense que esto es un aspecto que evidentemente podría alterar o no a un individuo según su capacidad de resiliencia, según su gallardía y según su entereza. Si se trata de una persona con ciertas herramientas emocionales para defenderse, entonces dirá que esto no le afectará porque hará lo conducente para defenderse, formulará una denuncia, hará todo lo necesario para llevar a cabo una investigación en la que se identifique a estas personas que están llevando a cabo esto y le hará saber que esto no es algo que le afecte o que esto no es algo que le altere. Sin embargo, si esta persona acude y formula esta denuncia y no observa una respuesta de las autoridades, si esta persona intenta ejercer acciones para defenderse y no tiene una respuesta expedita de las autoridades o incluso le hacen ver que no procede su denuncia por tratarse de que la autora es otra mujer, lo cual es uno de los errores más comunes que se cometen en la aplicación de esta ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde por antonomasia el autor de los hechos, el sujeto activo, debe ser un hombre, pero existen algunos tipos penales en donde perfectamente puede ser perpetrado por una mujer, como es el caso del acoso y el hostigamiento. Esto evidentemente le va a dar una sensación de pérdida de esperanza a esa persona, a esa víctima que está pasando por esto. Y tal es el hecho que presuntamente existen incluso víctimas que vinieron siendo acosadas por estas personas desde hace tantos años y que no vieron la respuesta de las autoridades venezolanas y tuvieron que irse del país. Entonces imagine usted cómo este componente emocional sí entra allí y sí se toma en cuenta un elemento bien particular y es el relacionado con el perder entonces la tranquilidad y el confort de estar en tu hogar, en el gimnasio, en un restaurante o en cualquier lugar desde la sensación o la incertidumbre que alguien te está observando o que esa persona está por allí. Esto evidentemente genera escozor en el individuo y genera una sensación de inseguridad bastante grave. Y desde el punto de vista de los trastornos psicológicos, todo lo que tiene que ver con las crisis de ansiedad va muy relacionado con esa sensación de vulnerabilidad de un individuo. Entonces, ¿por qué hablamos de la importancia de detener este tipo de flagelos? Porque convierten a una persona en algo vulnerable, le convierten en un ser que tiene descontrol desde el punto de vista orgánico, funcional, emocional, hasta de descanso, de todas estas circunstancias por las cuales está pasando. Y de allí la necesidad de dar especial atención a estos hechos. ¿Qué ocurre también con el tema de
la factibilidad o no de acceso a la justicia por estas situaciones. Recordemos que la misma ley contempla la figura de la violencia institucional, es decir, yo acudo a un organismo a formular una denuncia y el organismo no me atiende. El organismo lo que hace es burlarse de mí. Me dicen que esto no es un delito propiamente dicho, que apague el teléfono, que no le ponga cuidado, que no le preste atención. Esto hace que las personas sin duda pierdan entonces confianza en los entes auxiliares de investigación penal y consideren que no tiene ni siquiera sentido defenderse. Pero el punto es que cuando nos ponemos a considerar qué ocurre en la mente de un acosador, qué está pasando, nos damos cuenta que desde el punto de vista criminológico tenemos acá la posibilidad de que esta persona se vea alimentada por el miedo que se encuentra sembrando en la otra persona y sea tal su nivel de obsesión que continúe perpetrando casos y actividades más y más peligrosas, acercándose de manera mayor a su víctima, dándose cuenta que cada vez entonces se le permite el acceso porque no hay algún criterio que le impida acercarse a esta persona. Esto es un aspecto que hace que desde el punto de vista de lo que se conoce como el estado de peligrosidad de un individuo, esta persona se convierta en algo muchísimo más peligroso. Y esto es importante que lo recalquemos porque a veces consideramos que una persona que acosa a otra es sencillamente un loco, un obsesivo, una persona que no va a trascender. Por allí entonces, con el coloquio que nos caracteriza, solemos decir perro que ladra no muerde, nadie va a estar haciendo nada y lo va a decir primero, pero el punto es que nosotros no estamos en la mente de ese individuo y nosotros no podemos esperar a que algo ocurra para actuar. Nosotros podemos prevenir y evidentemente un sistema de justicia y un sistema legislativo ideal crea instrumentos jurídicos y aspectos procesales que sean lo suficientemente fuertes como para garantizar que se evite un daño. El derecho penal como forma de control social no está con la única intención de sancionar aquel delito que se ha cometido, también tiene un fin preventivo. También existe justamente el tema de la descripción de conductas penales que no necesariamente se convierten en una agresión física, sino que pueden empezar por una agresión psicológica como lo es la figura del acoso y el hostigamiento. Recordemos esto para que sigamos justamente adentrándonos en todo lo que tiene que ver este tipo penal tan particular y evidentemente en qué técnicas de investigación se pueden llevar a cabo para demostrar qué está ocurriendo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, analizando el día de hoy este particular caso que ha ocurrido en nuestro país y que tiene conmocionados a todos en las redes sociales, queriendo saber cuándo comenzó, qué se intentó hacer, qué fue lo que se le dijo a estas presuntas víctimas y cuál es el tratamiento que la justicia venezolana le dará a estos dos hermanos que presuntamente entonces afectaron la vida de una cantidad todavía no determinada de personas y le hicieron pasar por un trago bien amargo. La figura del acoso y el hostigamiento, entonces, como decíamos, es algo que te roba la paz, es algo que evidentemente no te deja dormir tranquilo y que hace que tengas la constante incertidumbre y duda de si esa persona que te amenazó va a cumplir, evidentemente, con esa amenaza que ha hecho. De saber si realmente estás solo, si realmente esa persona se encuentra a tu alrededor y de cualquier imprevisto que pudiera acaecer con ocasión a esto. Además de ello, hay un aspecto bien interesante acá y tiene que ver con el tema de la salud mental de las personas que acosan. Fíjense que desde el punto de vista de lo que es la teoría de la imputabilidad, en el derecho nosotros manejamos la figura de la persona inimputable.
Será inimputable entonces, de conformidad con el artículo 65 del Código Penal, aquella persona cuyo discernimiento esté limitado. Una persona que no sabe lo que está haciendo, que tiene alguna patología mental que puede tener un origen endocrino, biológico, producto de un traumatismo, cualquiera fuere, pero que le priva del discernimiento, es decir, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Diríamos entonces que son personas desde el punto de vista psiquiátrico que deberían estar diagnosticadas o que cumplen con un perfil desde el punto de vista médico-legal, mediante el cual se establece que evidentemente no pueden establecer un discernimiento acerca de lo que está bien o mal porque están disociados de la realidad. Generalmente solemos decir que las personas que cometen este tipo de conductas, de acosos, de hostigamientos, que mandan más de 100, 50 mensajes, que se abocan a perseguirte y tal, son personas enfermas, que son personas que están desquiciadas, que son personas que tienen un problema de salud mental. Es aquí en donde entra justamente la importancia del papel desde el punto de vista de la medicina forense a determinar qué ocurre con este par de hermanos. Porque si estas personas se llevan a cabo estas conductas de una manera sistemática, de una manera organizada y adicionalmente llevan su vida normal, es decir, estudian, trabajan, viajan, entonces no podemos decir que son personas que están privadas de su discernimiento. Yo puedo interpretar que una persona se encuentra privada de salud mental cuando no puede hacer absolutamente nada y tal es su privación del discernimiento que ni siquiera se conoce a sí mismo, ni siquiera puede valerse por sí mismo y requiere el auxilio de otra persona. Hemos visto personas enajenadas mentales que ni siquiera saben en dónde están, no están ubicadas en tiempo y espacio, no son ni siquiera incluso capaces de alimentarse por sí mismos, porque es tal su nivel y su estado mental de privación del discernimiento que ni siquiera se recuerdan si comieron. ¿Y por qué digo todo esto? Esto lo digo porque solemos de una manera muy ligera decir que las personas están enfermas mentalmente, sin tener el diagnóstico previo. Y en el ánimo de decir que las personas están enfermas, entonces se obstaculiza una investigación penal de personas que perfectamente pueden tener su discernimiento completo y que de una manera sistemática, premeditada y con la alevosía suficiente llevaron a cabo una serie de acciones que son tendentes a atentar contra la estabilidad emocional y evidentemente la salud mental de cualquiera de sus víctimas. Entonces es aquí donde deberíamos detenernos para analizar si el caso de estos hermanos García entra en esta particularidad de individuos que estén o no privados de su discernimiento, porque según entiendo, estas personas estaban haciendo su vida perfectamente bien, en perfecto estado, y vino este componente de la investigación particular a privarlos de su libre tránsito y a someterlos a la justicia venezolana. Esto por una parte. Por otra parte también está el hecho innegable de todos los aspectos de interés criminalístico que nos ayudan a demostrar la existencia de estas circunstancias. Según estuve leyendo, las víctimas refieren que estas personas les acosaban desde otros teléfonos, desde otros correos, desde otros lugares, y esto, si se quiere, con un ánimo de generar impunidad, con ocasión justamente a lo que decíamos hace unos minutos, el tema del discernimiento. Un discernimiento disminuido no te permite llevar a cabo una acción tan premeditada. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo justamente es establecer una serie de acciones tendentes a garantizar tu impunidad. Y cuando lo haces de esa manera, entonces no puedes establecer que estás privado del discernimiento. Pero el punto es que todo documento electrónico deja una traza, que toda circunstancia que tú lleves a cabo, toda visita, toda mensaje o toda actuación es perseguible, es demostrable. Y esto es justamente lo que va a servir desde el punto de vista de la investigación penal a demostrar la conducta desplegada por estos ciudadanos. No se vayan porque al regreso vamos a hablar justamente de cuáles deberían ser esas diligencias de investigación penal que deben llevarse a cabo para conocer a profundidad qué es lo que pasó con estos ciudadanos y cuál es el tratamiento que desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal debería dársele a estas personas para que se haga la justicia que todos esperamos. Ya volvemos.
Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance, analizando este particular caso en donde dos hermanos presuntamente han acosado a una multiplicidad de víctimas durante un largo transcurso de tiempo. El acoso y el hostigamiento, la elaboración de material pornográfico, como quiera, que también escuché por allí y tuve acceso a algunos artículos que referían que el caballero, que forma parte de esta pareja de hermanos, recordemos que se trata de Rebeca García y su hermano, se encontraba entonces en oportunidades en las que estaba en aspectos sociales como centros comerciales, locales y en cualquier lugar de la ciudad, se encontraba creando contenido que involucraba a niños y adolescentes. Esto incluso desde el punto de vista del espionaje, si lo llevamos a lo que tiene que ver con el iter criminis para lograr esto, significará entonces la colocación de cámaras en lugares públicos como baños, dejar de repente un teléfono celular a fin de acceder a contenido que, si se quiere, no se puede interpretar como pornográfico, porque si un niño va al baño lo que está es haciendo pues respuesta a sus necesidades biológicas, pero que la manera en la cual se le da el uso a esta información y a este contenido audiovisual es con un fin de elaboración de material pornográfico, y esto constituye un tipo penal autónomo, por demás uno de los más graves de la ley sobre delitos informáticos. Esto nos va a llevar a toda una serie de diligencias de investigación que deben practicarse para demostrar la responsabilidad de estos hermanos en estos hechos punibles. Y fíjense qué interesante resulta analizar desde el punto de vista criminalístico todos estos aspectos. En primer lugar, debemos partir de lo que va a ser esta experticia psiquiátrica o psicológica forense para determinar la imputabilidad de estos dos individuos. Y para ello debe conocerse o verificarse lo que ya se está indicando por las redes, que es la presunta condición predelictual de la ciudadana Rebeca García, de una condición desde el punto de vista mental que la priva de su discernimiento. Si esto es así, entonces debe haber un expediente, una historia médica en donde un psiquiatra o un psicólogo clínico avale tal condición y haya sido dosificada entonces una cantidad de medicamentos o recetados una cantidad de medicamentos para esta ciudadana. Esto evidentemente debe ser corroborado por el Ministerio Público con su unidad criminalística y con los médicos forenses que tiene a su disposición a los fines legales consiguientes. Igualmente debe ocurrir con el hermano. ¿Por qué? Porque en este caso, al tratarse de dos individuos con tipos penales autónomos, que si bien están siendo denunciados o investigados como agavillados, es decir, unidos para llevar a cabo estas conductas, recordemos que la responsabilidad penal es personalísima y deben ser investigados también en cada una de sus acciones. En consecuencia, el hermano de esta joven también debe ser sometido a los análisis correspondientes en aras de determinar que esto ocurrió y la condición mental que él pasa. Pero además de esto, acá no podemos olvidar las declaraciones de las víctimas. En primer lugar, el Estado venezolano tiene que identificar a la totalidad de víctimas que fueron acosadas, hostigadas y amenazadas por estas personas. ¿Qué debe hacerse? Evidentemente una campaña pública mediante la cual las personas que hayan sido víctimas de estos individuos pues se presenten a la representación fiscal que haya sido designada por la máxima autoridad del Ministerio Público para llevar a cabo esta investigación. Estas personas entonces darán su testimonio, se les practicará la correspondiente valoración psicológica forense para determinar dos cosas. Uno, la coherencia en su verbatim, es decir, si no están mintiendo en lo que están diciendo. Y dos, la presunta o no afectación psicológica que pueda existir producto de esto. Y no con ello quiero decir que aquellas personas que no presenten ningún trastorno de ansiedad o ninguna afectación psicológica no se pueden reputar como víctimas. Recordemos que cada uno de los individuos tiene una manera de enfrentar las cosas. El punto es que sí debe corroborarse la afectación que ha generado en uno u otro individuo. Además de ello, deben practicarse experticias desde el punto de vista informáticas, tendentes a la demostración de los mensajes, la existencia de los mensajes en primer lugar. Si una persona indica que esta ciudadana le enviaba 70 mensajes por día, entonces
hay un backup de todos estos mensajes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la traza electrónica, desde dónde vinieron, cuál fue la celda IP utilizada para la apertura, para la conexión de ese individuo, y todo esto se hace a través de lo que se conoce como patrullaje cibernético. Piense que entonces no es nada más poner una denuncia y hacer una valoración psicológica. Aquí se trata de una investigación que debe ser llevada a cabo por especialistas en estas materias en aras de demostrar lo que realmente ocurrió. Y analizada cómo será toda la traza electrónica en cuanto a la existencia de estos mensajes, también deberían llevarse a cabo cruces telefónicos en aquellos casos en donde hayan habido llamadas. Cuando las personas indican que de repente la observaron acosándola el día tal, a la hora tal, podría ser útil hacer la apertura de la celda geográfica del número telefónico que posea esa persona en un ánimo de saber si se ubicaba físicamente allí esa línea telefónica, por aquello de que las personas suelen cargar el celular consigo, y si tú dices un día que fuiste a 3 lugares y estuviste todo el tiempo con tu teléfono encendido, tu teléfono, desde lo que tiene que ver con la apertura de celdas geográficas, debe dar positivo en cuanto a la ubicación geográfica de esos lugares según las horas y momentos que tú dijiste que te encontrabas. Además de ello, es importante dejar constancia acerca de la existencia del contenido pornográfico o del material que fue elaborado con participación de niños y adolescentes. Todos estos aspectos deben ser demostrados entonces por el investigador y deben serle dadas respuestas a las víctimas a fin de que se establezca responsabilidad penal para estos ciudadanos en el caso de que se pueda establecer. Porque acá lo interesante será determinar si realmente se encuentran privados de su salud mental, cuál sería la medida a realizar acá, a imponer. Recordemos que desde el punto de vista de lo que es un proceso penal, una persona enjuiciable será llevada a juicio y en conocimiento de los delitos que cometió, y la demostración de estos será eventualmente sancionada. Pero si se trata de individuos que no tienen esa capacidad mental, igualmente deben ser llevados a juicio, pero lo que se va a solicitar acá es la imposición de una medida de seguridad. En cualquiera de los casos, lo que necesitan las víctimas es respuesta. Lo que está esperando la nación es justamente una postura jurisdiccional que le dé respuestas hacia la efectividad de las investigaciones y hacia la forma de control social que se tiene a través del derecho penal y de ese ius puniendi que tiene el Estado, de la capacidad de sancionar. Cada uno de los aspectos que tienen que ver con el acoso y el hostigamiento pueden quitarle la paz a un individuo. Y si usted está pasando por una circunstancia parecida, no dude en formular la denuncia correspondiente, porque cuando hablamos del estado de peligrosidad de un individuo, no sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Que no sea necesario el uso de una red social para alertar a las autoridades de la existencia de múltiples víctimas de una circunstancia delictiva. Ciertamente es una ventaja, ciertamente es una de las cosas que nos ha traído desde el punto de vista de la inmediatez el tema de las redes sociales, pero ¿es necesario que las personas se hagan de una red social para formular una denuncia y que esto llame la atención de las autoridades? ¿No debería bastar con que una persona en el ejercicio de su derecho constitucional a acceder a las autoridades vaya y formule una denuncia y solicite que se aperture una averiguación? Todo esto es lo que debemos analizar y todo esto es lo que debemos reflexionar para realmente darnos cuenta que el derecho está a tu alcance.